Muy buenos días. Vamos a dar inicio al estado del arte. El tema que nos convoca hoy es abordaje de la fractura patológica a cargo de la doctora Diana López. La doctora Diana es residente en medicina interna y geriatría. Bienvenida, doctora Diana. Hola, muy buenos días. Bueno, como dijo la doctora, vamos a hacer una revisión sobre el abordaje de la fractura patológica. En realidad, pues es un tema que no es un tema pues muy taquillero o que tenga muchas revisiones, y precisamente eso es lo que nos llama a hacer esta revisión el día de hoy. Bueno, teniendo en cuenta que hay muchas causas de fractura patológica, y teniendo en cuenta pues que cada causa va a merecer un enfoque especial que se puede pues demorar una revisión entera. Entonces vamos a establecer unos objetivos con esta revisión. Básicamente vamos a intentar brindar un panorama general sobre el abordaje clínico de un paciente con sospecha o confirmación de fractura patológica, y el objetivo también es que al final de la charla podamos tener las herramientas para identificar a los pacientes con riesgo de fractura patológica y en ello establecer las intervenciones necesarias y realizar las derivaciones oportunas para evitar complicaciones, teniendo en cuenta pues que es una condición que aumenta la mortalidad y la morbilidad en los pacientes. Para empezar, algunas definiciones, porque sé que es un tema que, que no es de nuestro diario qué hacer. Entonces, como para recordar, pues tenemos las fracturas habituales, que son las fracturas que se desencadenan por un trauma en un hueso sano. El trauma puede ser directo o indirecto, generalmente están asociados a trauma indirecto, y el mecanismo que los desencadena es un mecanismo de alta energía. Y tenemos las fracturas por estrés, en las que se presenta la fractura en un hueso que previamente está sano, y esta fractura es debida a traumas repetidos de baja energía y es característica de los deportistas. Algunas revisiones nos separan estas fracturas por estrés en fracturas por fatiga y fracturas por insuficiencia. En estas revisiones en las que hace esta discriminación entre fatiga e insuficiencia, pues nos remiten a la fractura por fatiga, aquella que corresponde a la de los deportistas, a la que es por traumas repetitivos y está dado en hueso sano, y las fracturas por insuficiencia en estas revisiones hace referencia a las que no se dan en un hueso sano, sino en un hueso debilitado, generalmente asociado a trastornos metabólicos. Es difícil a veces establecer la calidad del hueso previo a la fractura, entonces a veces se hacen asociaciones y no se hacen estas diferencias entre estos dos tipos de fractura. Y por último, la fractura patológica, sí, definitivamente es aquella que se presenta en un hueso que ya está debilitado, ya sea por una condición localizada o por una condición generalizada, que es lo que nos compete el día de hoy. Entonces, tenemos que esta fractura es la que se produce en ese tejido óseo debilitado y que se ha vuelto anormal por un proceso patológico subyacente y se desencadena independientemente del mecanismo del trauma. Las fracturas patológicas presentan varias peculiaridades en el diagnóstico y en el manejo, que no deben pasarse por alto para evitar el riesgo de no llevarlas a cabo y que se comprometa la vida o el pronóstico funcional del paciente que la está presentando. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Que una vez que tenemos un paciente en el que hemos sospechado una fractura patológica, debemos hacer todo lo que esté posible para establecer el diagnóstico etiológico y para orientar el tratamiento según la etiología que haya desencadenado la fractura. Si tenemos una mínima duda de que esa fractura es patológica, debemos llevar al paciente a biopsia para establecer ese diagnóstico etiológico, y el tratamiento de la fractura nunca va a ser una urgencia hasta que no se establezca esa causa que nos llevó a esa fractura. Mientras tanto, mientras conocemos la etiología de la fractura, pues tenemos que garantizar que estos pacientes tengan una inmovilización adecuada y una analgesia adecuada mientras hacemos pues todo el arsenal
diagnóstico para establecer pues ese tratamiento específico de los pacientes. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar una fractura patológica? Entonces, en todos los pacientes que presenten dolor o una tumefacción preexistente a la fractura, debemos sospechar que esa fractura, pues que se desencadenó, sea por un mecanismo patológico subyacente bajo, o con traumatismo de bajo impacto y que preceden de dolor o tumefacción, pues corresponden aproximadamente el 85% a metástasis. La aparición espontánea de las fracturas sin que exista ningún antecedente traumático se observa en el 75% de las fracturas en las metástasis y constituye una auténtica señal de alerta. Es paciente que llegó fracturado sin ningún trauma, pues lo más seguro es que corresponda a una metástasis y tenemos que hacer pues todo el abordaje que vamos a ver a continuación. Y obviamente tener en cuenta los antecedentes personales de los pacientes. Si el paciente tiene un antecedente de cáncer conocido o una enfermedad ósea constitucional, ya sea metabólica o secundaria a alguna terapia que esté teniendo por alguna otra enfermedad, pues sospechar en estos pacientes que su fractura puede ser secundaria a estas condiciones. Entonces, cuando más sospechamos una fractura patológica, aparte pues de ese paciente que tiene los antecedentes que vimos, los antecedentes de enfermedad oncológica, los antecedentes de enfermedad metabólica, enfermedad renal, antecedentes de dolor, fracturas sin traumas previos o el paciente que ha tenido signos o síntomas como pérdida de peso. Bueno, aparte de eso, cuando valoramos las imágenes de los pacientes que se nos presentan con fracturas, pues tenemos que hacer una valoración, en primer lugar, una evaluación global del hueso y los tejidos circundantes de esos pacientes pues, en los que sospechamos la fractura patológica y vamos a ver cómo es la calidad en general del hueso, ¿sí? Si el hueso tiene características pues, de estar osteoporótico, si tiene algunas lesiones que nos llamen la atención, si tiene alteraciones en el grosor de la cortical, si tiene lesiones infiltrativas, bueno, una visión panorámica de esas radiografías para ver cómo es la calidad del hueso y los tejidos circundantes, si hay de pronto lesiones adyacentes al tejido óseo. Y luego de hacer esa valoración general de esa imagen que se nos presenta de forma inicial en ese paciente que sospechamos pues que tiene una fractura patológica, pues vamos a hacer una evaluación concienzuda ya de la lesión que se encuentra a nivel óseo. Entonces podemos encontrar lesiones con osteólisis geográfica. Entonces esas lesiones con osteólisis geográfica nos indican que hay un proceso subyacente osteolítico y que sea geográfica nos indica que es un proceso que ha sido más bien crónico, que no es un proceso agudo y por eso está circunscrito de una forma pues bien definida. Por el contrario, si encontramos en esos pacientes, en las imágenes, una apariencia de apolillado, generalmente son condiciones subyacentes más agresivas que se instauran pues de forma aguda en el tiempo. Debemos valorar la matriz ósea para ver, por ejemplo, en esta imagen que hay una matriz aquí ósea que es anormal y que también nos puede orientar a algún diagnóstico de una patología metastásica o tumoral subyacente, y si hay reacciones periósticas también nos hace pensar que la fractura no es una fractura aguda y pues que no es una fractura que se dé por una condición aguda, sino que ha habido un proceso subyacente que ha desencadenado esa reacción en el periósteo y pues tenemos que indagar más sobre qué fue lo que llevó a fracturarse a ese paciente. Otro, otra característica o otra señal de alerta que tenemos que tener en cuenta cuando nos interconsultan o cuando nos llaman pues, por un paciente que presenta una fractura patológica o una fractura en un contexto pues, que no es muy claro, es que si el paciente tiene una fractura o una avulsión del trocante menor, esos pacientes sí o sí debe descartarse que sea una fractura patológica hasta que se demuestre lo contrario. Generalmente están asociadas con metástasis. Entonces, eso es algo para tener en cuenta cuando nos llaman pues a ver estos pacientes.
Ya vamos a ver más adelante, pues de acuerdo a las patologías más prevalentes o más relevantes en el contexto de fracturas patológicas, pero en general, pues hay que hacer en estos pacientes un estudio y solicitar unas pruebas complementarias para poder ir orientando la etiología y pues el tratamiento también que vamos a hacer en estos pacientes. Entonces, en primer lugar, pues vamos a hacer estudios imagenológicos de todo el segmento óseo fracturado y ya vamos a ver por qué todo el segmento óseo y las pruebas de laboratorio, pues que nos van a ayudar a descartar patologías que afecten la mineralización ósea, por ejemplo, o que nos orienten a procesos patológicos inflamatorios, infecciosos, que nos ayuden a orientar el diagnóstico. Y ya después, pues ya si tenemos sospechas de que el paciente en realidad está cursando con una patología neoplásica, que es una de las principales causas de fractura patológica, pues ya vamos a hacer una búsqueda con estudios más dirigidos a encontrar esa patología neoplásica. Entonces, tener en cuenta las mujeres cáncer de mama, en los hombres cáncer de próstata, los mielomas en la población principalmente mayor de 70 años, si el paciente tiene signos o síntomas que nos indiquen una patología digestiva, pues haremos estudios endoscópicos y los estudios de imagen para poder establecer pues la extensión, el compromiso de esas lesiones óseas y la biopsia ósea, ya dijimos pues que es importante para establecer ese diagnóstico etiológico y poder orientar al tratamiento. Entonces, cuando vamos y revisamos las principales causas de fractura patológica, encontramos que las metástasis óseas de cáncer osteófilos son las más frecuentes, ¿sí? Entonces, tenemos también que las fracturas por radioterapia, las fracturas secundarias a mieloma múltiple, las fracturas secundarias a tumores óseos benignos, como el tumor de células gigantes en poblaciones entre 20 y 30 años. También los tumores óseos malignos primarios son causa de fractura patológica, principalmente los condrosarcomas en los pacientes que están entre la quinta y la sexta década de la vida, y los osteosarcomas en los adultos jóvenes y en los adolescentes. Mm, las hemopatías son causa de fractura, pero en realidad la frecuencia de fractura en las hemopatías pues no es tan frecuente. Y enfermedades óseas adquiridas como la enfermedad de Payet, la osteomalacia, el hiperparatiroidismo, entre otras. También tener en cuenta las enfermedades óseas congénitas, pues que nos pueden causar ese debilitamiento de la estructura ósea y nos pueden llevar a establecerse pues una fractura patológica. Entonces, vamos a hablar de las metástasis óseas, principalmente pues de esos cánceres que son osteófilos. Las metástasis óseas son la primera causa de fractura patológica después de la osteoporosis. Y el esqueleto es la tercera localización de metástasis después del hígado y del pulmón. Entonces es bien importante tener en la cabeza estos datos porque pues ya sabemos que si estamos ante un paciente con una fractura patológica, pues lo primero que se nos viene a la cabeza, lo primero que vamos a descartar es que este paciente esté cursando con una patología neoplásica que haya hecho metástasis al esqueleto. Dentro de las localizaciones más frecuentes de las metástasis, tenemos que la columna vertebral es la localización pues, que, le gana en frecuencia a las otras localizaciones como las diáfisis o las metáfisis de los huesos largos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí los tumores osteófilos o que más hacen metástasis al tejido óseo. Tenemos que son el cáncer de mama, el cáncer broncopulmonar, el cáncer de próstata, el cáncer de riñón y el cáncer de glándula tiroidea. Ellos tienen unas características que les van a dar afinidad por ese tejido óseo, ya las vamos a ver, y es importante tener en cuenta que cuando hacemos la valoración a nivel imagenológico, de estas lesiones, pues hay algunas que se presentan con predominio osteolítico y otras que se presentan con predominio osteoblástico, como el cáncer de próstata. Sin embargo, pueden tener compromiso mixto, pero hacer el análisis de esas imágenes
en el estudio inicial, pues nos puede orientar un poquito al diagnóstico. Entonces, porque hay algunos tipos de cáncer que tienen afinidad, sobre todo por el tejido óseo. Entonces, se habla de un nicho metastásico y un nicho premetastásico. Entonces, tenemos que el nicho premetastásico es aquel que favorece o tiene las condiciones necesarias para que las células tumorales se siembren en ese ambiente y puedan crecer. Entonces, tenemos que las metástasis óseas tienen una distribución preferentemente por el esqueleto axial y las metáfisis de los huesos largos, donde se sitúa la mayor parte de la médula ósea hematopoyética. ¿Qué pasa en este ambiente? Hay una ralentización del flujo sanguíneo y tiene unas propiedades moleculares en las células de la médula ósea que favorecen la quimiotaxis y el osteomimetismo. ¿Qué significa eso? Que las células cancerígenas o tumorales que van y se anidan en ese nicho pueden pasar desapercibidas por el sistema inmune, incluso por los tratamientos durante varios tiempos, y eso les permite que puedan ir creciendo en número y pues generar tumores a nivel óseo. También en este ambiente hay secreción de factores de crecimiento que permite que esas células cancerígenas pues puedan, pues le favorezca el crecimiento de las mismas. Ya cuando esas células cancerígenas llegan a ese nicho, ya están todas las condiciones necesarias para que se asienten ahí, pues ya hablamos de que se llama un nicho metastásico. En ese nicho metastásico ya están las células tumorales que tras asentarse ahí pueden permanecer meses o incluso años en un estado de quiescencia. Eso le va a permitir desarrollar esas características de mimetismo, de poderse multiplicar y de poder avanzar pues en el compromiso tumoral. Tenemos aquí en este esquema, entonces, cómo es el círculo de la enfermedad metastásica ósea. Básicamente, las células tumorales lo que van a secretar son factores de crecimiento, interleuquinas, péptidos, que nos va a estimular a los osteoblastos, y estos osteoblastos lo que van a hacer es secretar factores como el RAN ligando, que finalmente va y se une al receptor y estimula la actividad osteoclástica. Esa actividad osteoclástica lo que hace pues es llevar a una destrucción de la matriz ósea, y esa matriz ósea nos va a liberar también otros factores de crecimiento y calcio que nos va a ayudar a estimular esas células tumorales, el crecimiento de las mismas y que ellas vuelvan pues y produzcan estos factores que van a estimular nuevamente pues este círculo de daño óseo. Otras de las teorías o de los mecanismos fisiopatológicos que se ha establecido es que los ambientes o los microambientes tumorales generalmente tienen presiones bajas de oxígeno, alrededor de 10 milímetros de mercurio, comparados con los ambientes normales que son de más de 20 milímetros de mercurio. Entonces, se ha establecido que la hipoxia genera activación de los osteoclastos mediante la secreción de citoquinas preosteoclásticas como el RAN, el factor de crecimiento, factores estimulantes de colonias de macrófagos e inhibición de la producción de la osteoportegerina. Entonces, ya vemos pues que hay varios mecanismos fisiopatológicos en los que favorece esta actividad de los osteoclastos y esta destrucción del tejido óseo. También se dice que la hipoxia promueve la angiogénesis, la transición de las células tumorales, y ayuda a que exista una mayor invasión, fórmula de células madre tumorales, y que esas células que se van desarrollando sean unas células que pueden desarrollar esas actividades de mimetismo y pues puedan ser más resistentes a, a las terapias o incluso pues a las mismas factores de defensa del organismo. Después de que hay ese nicho premetastásico y ha pasado ese periodo en que estas células tumorales han tenido pues tiempo de irse desarrollando,
y aumentando en número y aumentando pues la invasión de ese tejido óseo, ya tenemos la formación de macrometástasis. Y las macrometástasis nos llevan a que se presente riesgo de eventos esqueléticos relacionados. Se dice que los eventos esqueléticos relacionados con las metástasis se presentan en los pacientes alrededor de cada 3 a 6 meses y por lo menos los pacientes que tienen metástasis presentan uno de ellos. ¿Cuáles son esos eventos esqueléticos relacionados con las metástasis? Son las fracturas patológicas, pues que es nuestro tema de revisión. También tenemos la hipercalcemia, la lesión medular, la necesidad de radioterapia, la necesidad de cirugía ósea y también el dolor asociado a esas metástasis. Cuando los pacientes ya presentan fractura patológica asociada a ese desarrollo de metástasis, pues generalmente estos pacientes ya se benefician en la gran mayoría de los casos es de un manejo paliativo porque la sobrevida o la esperanza de vida después de que el paciente ha presentado una fractura patológica se reduce drásticamente. Entonces, en ellos generalmente vamos a garantizar pues el manejo del dolor y el manejo de alteraciones electrolíticas como, o minerales como la hipercalcemia para evitar complicaciones. ¿Qué es importante entonces para nosotros desde el punto de vista de medicina interna y geriatría? Entonces, establecer qué pacientes tienen mayor riesgo de presentar esas fracturas patológicas, porque una vez que el paciente presenta la fractura patológica, en realidad el escenario no es muy bueno. Entonces, hay algunas escalas que se han desarrollado para ayudarnos a predecir las fracturas en las lesiones metastásicas y pues establecer conductas para evitar que se desarrolle la fractura. Entonces tenemos esa escala de Mires que tiene en cuenta y le da puntuación a la localización, el dolor, el tipo de lesión y el tamaño de lesión de la metástasis. Entonces, tenemos que puntajes iguales o mayor a 9 en realidad indica que el paciente tiene un riesgo elevado de fractura y es mandatorio llevar a esos pacientes a una fijación quirúrgica profiláctica para evitar que, pues obviamente, se fracture, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esos pacientes, podemos aplicar esta escala, ver la radiografía, preguntarle los síntomas y con eso podemos establecer si el paciente tiene riesgo alto, pues obviamente pediremos la valoración de la especialidad pertinente para que le haga la fijación quirúrgica profiláctica y evitar que se fracture. Entonces, hay que valorar que esos pacientes pues tengan una lesión metastásica, pues que aún no se ha fracturado. Entonces, esas lesiones se llaman lesiones prefracturarias y son lesiones que destruyen más del 50% del diámetro axial del hueso cortical afectado y provocan en la mayoría de los casos un dolor importante. Estos pacientes también tiene que valorarse el beneficio de hacer una fijación, como en este caso, que es un paciente que tiene un tumor broncopulmonar, broncoalveolar, y este paciente tiene metástasis a nivel cerebral, tiene aquí una lesión prefracturaria, una metástasis ósea, y este paciente cumple criterios para llevar a un manejo quirúrgico y fijar ese hueso y evitar que se fracture. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, a identificar tempranamente esos pacientes para poder hacer las derivaciones y que no se nos lleguen a fracturar. Dentro del tratamiento farmacológico, tener en cuenta que lo principal es que en las fracturas asociadas a metástasis, pues hay una destrucción ósea importante y es lo que tenemos que intervenir. Entonces, estos hace parte de los objetivos terapéuticos que van encaminados a la inhibición de la actividad resortiva. Tenemos entre ellos los bifosfonatos. Los estudios nos muestran que los bifosfonatos nos ayudan a contrarrestar la acción de los osteoclastos, disminuyendo pues esa destrucción del tejido óseo. Y nos ayuda a la prevención de esos eventos esqueléticos relacionados con las metástasis, como el dolor, como las fracturas, principalmente utilizando el ácido zoledrónico en cáncer de mama y cáncer de próstata. También hay algunos estudios que nos dicen que este tipo de medicamentos pueden incluso ayudar a prevenir la aparición de enfermedad metastásica y se ha visto que los pacientes que están intervenidos con fosfonatos
tienen un mayor tiempo en que aparezcan estas lesiones en comparación en los pacientes que no se han tratado con bifosfonatos. También se ha descrito que el ácido zoledrónico puede ser una terapia neoayudante en cáncer de mama y cáncer de próstata porque ayuda a inducir la apoptosis de las células tumorales en los pacientes con cáncer de mama y disminuir esa angiogénesis que se presenta en los pacientes con cáncer de próstata. ¿Qué nos dice la literatura? Que en los pacientes que tienen mieloma múltiple y en los pacientes con cáncer de mama, los bifosfonatos deben ser prescritos con la primera confirmación radiológica de metástasis. Entonces, paciente que tiene cáncer de mama, paciente con mieloma múltiple y le documentamos una metástasis, esos pacientes sí o sí van con bifosfonatos. ¿Para qué? Para prevenir esa actividad osteoclástica y pues todo lo que les acabé de decir ahorita. Independientemente de la sintomatología, ¿sí? Si el paciente tiene dolor, no tiene dolor, si el paciente pues ha tenido una fractura o no, estos pacientes se benefician del inicio de bifosfonatos. En cáncer de próstata, los bifosfonatos deben ser restringidos para pacientes que son resistentes a la castración, ya que aquellos hormonosensibles tienen poca incidencia de eventos esqueléticos relacionados con las metástasis. Otros de los medicamentos que podemos utilizar en estos pacientes con metástasis óseas es el denosumab. Entonces, tenemos estudios que han comparado el ácido zoledrónico con el denosumab y han demostrado algunos superioridad en la prevención de esos eventos esqueléticos, principalmente en los pacientes que tienen cáncer de pulmón y los pacientes que tienen cáncer de mama. En otros tumores sólidos, como y en el mieloma múltiple, en realidad no han demostrado superioridad del denosumab con respecto al ácido zoledrónico. Podemos utilizar pues a cualquiera de los dos dependiendo de las características y la disponibilidad de cada paciente. Ya sabemos que tenemos que hacer una valoración individualizada, pero tener en cuenta pues que el denosumab nos sirve mucho en aquellos pacientes que tienen una alteración en su función renal y esa alteración de la función renal generalmente va muy de la mano de los pacientes que tienen alteraciones óseas o en patologías como el mieloma múltiple. Entonces es una opción que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento de estos pacientes. También en algunos tumores primarios, como el tumor de células gigantes, que tenga criterios de irresecabilidad o que llevarlo a un procedimiento quirúrgico implique que se va a exponer al paciente pues a complicaciones mayores y que le aumente la mortalidad, podemos utilizar el denosumab para prevenir pues esa destrucción ósea y para poder controlar algunos síntomas como el dolor. Estas son las indicaciones que hay para el uso de estos medicamentos. Entonces tenemos que el ácido zoledrónico podemos utilizar a dosis de 4 miligramos intravenosos cada 3 o 4 semanas o incluso hasta 12 semanas en los pacientes que han estado bien controlados. El denosumab lo podemos utilizar a dosis de 120 miligramos subcutáneos cada 4 o 12 semanas. ¿De qué depende? Pues de los síntomas del paciente y de la respuesta que vamos valorando a la terapia instaurada, el tiempo que le vayamos a dar pues como de intervalo entre dosis y dosis. Eh, y, eh, y tenemos también otros medicamentos que podemos utilizar, como los inhibidores, los mTOR, que son pues como el sirolimus y el everolimus. Hay estudios principalmente con everolimus en cáncer de mama. Estos medicamentos lo que hacen es que llevan a una sobreexpresión de la osteoprotegerina y van a llevar a un efecto antiosteoclástico. Recordemos que la osteoprotegerina lo que va a hacer es que actúa como de señuelo para el RAN ligando, entonces el RAN ligando no va a estimular el osteoclasto, sino que se va a ir pues acá con esta osteoprotegerina y así se disminuye esa destrucción ósea en esos pacientes. Entonces tenemos, por ejemplo, este estudio, que es un estudio internacional doble ciego aleatorizado de fase 3, que comparó pacientes con cáncer de mama que previamente habían estado en manejo con inhibidores de la aromatasa y les administraron
les administraron exemestano a las dos, que pues es otro inhibidor de la aromatasa, en un grupo con placebo y el otro grupo de esos pacientes con el everolimus, y en realidad la sobrevida libre pues como de factores o de desencadenar la metástasis fue mucho mayor en los pacientes que se aleatorizaron al grupo de everolimus en comparación con el placebo, con una P significativa y con un intervalo de confianza pues que está adecuado y es como un factor protector administrar este medicamento en esos pacientes. ¿Qué otros medicamentos hay o se están estudiando para esos pacientes que tienen fracturas patológicas o riesgo de fracturas patológicas por presencia de metástasis óseas? Entonces tenemos inhibidores de proteasoma como el bortezomib, que se ha estudiado y lo que nos muestran los estudios es que puede disminuir la osteoclastiogénesis. Los moduladores androgénicos como la abiraterone y el enzalutamide, que retrasan la aparición de esos eventos esqueléticos relacionados, y ya otras prodrogas activadas por hipoxia y radiofármacos, pues que ya son un tema de oncología como tal. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Pues que esos pacientes, cuando los identificamos, primero, pues hacer ese tamizaje temprano, establecer el riesgo, si hay un riesgo de fractura inminente, tomar las acciones necesarias, como la fijación de esas fracturas, y empezar terapias con los bifosfonatos o con denosumab para evitar pues que estos pacientes sigan con esa destrucción ósea que los lleven finalmente a la fractura patológica. Ya para el manejo quirúrgico, que es importante, nunca se debe tratar una lesión ósea sin conocer la histología de esos pacientes. Entonces, para eso sí o sí es necesario hacer una biopsia. Tener en cuenta que la misma biopsia puede llevar a que el paciente se fracture, entonces hacerla con toda la precaución del mundo, y el tejido va a quedar debilitado. Entonces, si se hace el procedimiento en una extremidad que tenga pues carga como un miembro inferior, tratar de inmovilizarlo y que el paciente pues no aplique carga sobre esa extremidad. Entonces, tenemos varios escenarios: paciente con cáncer conocido metastásico con lesiones múltiples. En estos pacientes se puede tomar la biopsia en el mismo acto quirúrgico. Ya es un paciente con cáncer de pulmón, ya lo hemos identificado histológicamente, tiene varias metástasis. Sabemos que las metástasis son asociadas a su cáncer de pulmón, que ya está tipificado. En esos pacientes, la biopsia del tejido óseo se puede hacer en la misma intervención quirúrgica. El otro escenario es el paciente con cáncer conocido o antecedente de cáncer con fractura patológica en una lesión única. Entonces tenemos el paciente con un tumor hepático, pero tiene una lesión única ósea que se fracturó. En esos pacientes no podemos asumir que esa fractura es asociada al cáncer de base, porque aproximadamente el 20% de esos pacientes pues no corresponde a una metástasis por ese cáncer, sino a otras condiciones, y pues hacer un tratamiento que no es el indicado puede aumentar la mortalidad en estos pacientes. Otro escenario es en los pacientes que tienen fractura en una lesión ósea única sin antecedente de cáncer. En estos pacientes pues hay que indagar si el paciente tiene cáncer o no, buscar, hacer una búsqueda exhaustiva, y estos pacientes sí o sí hay que hacer biopsia antes de llevarlos a manejo quirúrgico, biopsia de esa lesión ósea, y después de que tengamos la confirmación histológica, pues ya se definirá el manejo quirúrgico en estos pacientes. Mientras tanto, inmovilización y manejo analgésico, y pues los antirresortivos como vimos ahora. Y hay otro escenario que son las enfermedades óseas metabólicas. En estos pacientes, pues se puede prescindir de la biopsia y hacer el manejo quirúrgico necesario. Recordar que el manejo es multidisciplinario, hay que optimizar el estado del paciente, y las intervenciones que hagamos todas deben ir encaminadas a optimizar la calidad de vida, aliviar el dolor y restaurar la función del miembro afectado. Es urgente detectar y tratar los trastornos metabólicos como la hipercalcemia para corregirlos pues de forma oportuna y evitar complicaciones. Y la elección de la indicación y de la técnica quirúrgica depende de la esperanza de vida estimada del paciente, de su estado general y del beneficio esperado. Entonces, no todos los pacientes pues los vamos a llevar a manejo quirúrgico. Entonces, tenemos que hacer toma de decisiones, porque generalmente pues
ya vimos que cuando tienen metástasis óseas y tienen una fractura, en realidad esos pacientes ya han tenido una evolución crónica de su patología neoplásica. Estos pacientes generalmente van a ser de manejo paliativo y aquí viene la toma de decisiones cuándo vamos a llevar a estos pacientes a intervenciones quirúrgicas o no. Para eso se han establecido escalas de predicción de supervivencia de esos pacientes que presentan fracturas patológicas o lesiones metastásicas óseas. Lo que nos dice la literatura es que en realidad no son muy usadas, pero deberíamos empezar a usarlas, ¿sí? Y no son muy usadas porque todavía no hay estudios que sean, pues, sistemáticos, grandes, con validez externa, y no han sido generalizadas las escalas. Entonces tenemos esta revisión en la que ellos valoran o revisan exhaustivamente estas 9 escalas que nos ayudan a predecir la sobrevida de los pacientes que tienen metástasis óseas. Todos, como vemos, son pacientes con metástasis esqueléticas, independiente pues como de su, de su neoplasia de base. Y lo que nos dice esta revisión es que estas 3 escalas, que son el PAT-3, el SPRING del 2013 y el OptiModel, son las escalas que nos recomienda más o los modelos de predicción que nos recomienda más para estimar la supervivencia de estos pacientes y con esto poder tomar decisiones quirúrgicas. Como les digo, pues lo que nos dicen es que no son muy utilizadas, pero es momento de empezar a utilizarlas para poder establecer en realidad qué tanta validez tienen y poder tener apoyos en la toma de decisiones. Estas, las desventajas, pues que son estudios retrospectivos, pero estas 3 que fueron como las que cumplen mejor los criterios, tienen validación externa que es importante pues para poderlas aplicar. Hay otras como la escala de Katagiri que también nos permite estimar la esperanza de vida con estos ítems. Con la puntuación de Koch, pues que en casi todas las revisiones se tiene presente para establecer pues como ese pronóstico funcional. Entonces tenemos que al aplicar escalas o uno de los objetivos en estos pacientes es establecer precisamente esa supervivencia y entonces tenemos pacientes que tienen supervivencia o sobrevidas menores a 6 a 12 semanas. En estos pacientes que presentan fracturas asociadas a sus metástasis, definitivamente el manejo va a ser paliativo, sin intervenciones quirúrgicas. Tenemos otro escenario entre 6 y 12 semanas, procedimientos quirúrgicos simples, para estabilizar pues esas fracturas, aliviar el dolor, mejorar la movilidad y evitar complicaciones. Los pacientes que tienen una sobrevida mayor de 3 meses, procedimientos que sean más duraderos en el tiempo para que tengan una capacidad pues de rehabilitación, mejorar su funcionalidad y evitar complicaciones. Y los pacientes que tienen una sobrevida mayor de 6 meses, en estos pacientes sí las cirugías más complejas con intención de restablecer la funcionalidad de ese paciente y que pueda pues continuar su vida de la mejor manera posible. En estos pacientes ya lo que se recomienda es que se haga resección de esas lesiones y una reconstrucción protésica segmentada o incluso pues la aplicación de endoprótesis en estos pacientes. Lo que promulgan es que pues que la cirugía o la intervención que se haga debe durar más que el paciente, ¿cierto? Por eso es importante establecer esa supervivencia. Y todos los tumores que sean susceptibles de radiación, pues deben ir a radioterapia. Hay unas particularidades cuando las fracturas se presentan en el miembro inferior, pues tener en cuenta que el fémur es el que concentra el más del 50% de las metástasis óseas y la mayoría de las fracturas patológicas porque es esa zona que está sometida a una gran carga y la principal zona de fractura va a ser la región trocantérica, seguida de la diáfisis femoral, el cuello y la cabeza del fémur. En estos pacientes, pues sí o sí hay que hacer estudios imagenológicos que abarquen toda la extremidad y eso precisamente para evitar que al hacer el abordaje quirúrgico pues llegue el material a otra lesión y le aumente el riesgo de fractura en esa lesión. A nivel de columna vertebral, el 10% de los cánceres metastásicos existe una afectación vertebral. El segmento más comprometido es el segmento torácico en el 70% de los casos y
lo que más nos asusta y nos pone a correr es ese compromiso medular. Entonces, en el 2,5 a 5% de los casos existe esa compresión medular, que es pues como la urgencia que tenemos que detectar tempranamente. Hay que hacer estudios imagenológicos, la resonancia nos sirve para establecer ese compromiso epidural y de las raíces nerviosas y las tomografías para ver si esas lesiones son osteolísticas o osteoblásticas y orientar al diagnóstico también. Importante en las fracturas vertebrales es que tenemos que identificarlas tempranamente, sobre todo si hay compromiso medular. Los objetivos del tratamiento son prevenir, restaurar la afectación neurológica, aliviar el dolor y estabilizar las lesiones vertebrales. Para eso hay escalas, ¿cierto? También que nos ayudan a establecer si esa fractura tiene riesgo de inestabilidad o no. Y según eso, según la puntuación que nos marque, pues nos da la indicación si el paciente se debe llevar a una fijación quirúrgica o no de manera preventiva antes que cause pues ese daño medular. ¿De qué va a depender la decisión quirúrgica en los pacientes que tienen fracturas a nivel vertebral secundarias a metástasis óseas? Entonces, del cáncer primario, si el cáncer primario es un cáncer radiosensible, o no es radiosensible, entonces si los cánceres que son radiosensibles, pues vamos a tratarlos con radioterapia y generalmente responden bien, pero los que son insensibles a radiación, pues definitivamente tendrán que ir a manejo quirúrgico si hay alto riesgo de inestabilidad. El estado neurológico, entonces los pacientes que tengan signos o síntomas de compresión medular, pues hay que llevarlos a descompresión urgente, idealmente antes de las 48 horas, porque se ha visto que si se hace intervenciones después de las 48 horas, la recuperación neurológica no va a ser satisfactoria en estos pacientes. La localización de las metástasis y el estado general del paciente. Ya vemos que si el paciente tiene una sobrevida, pues que es menor a 6 semanas, en realidad no se va a beneficiar de esto y lo que tenemos que hacer es una intervención con intenciones paliativas. Este es un artículo, generalmente los artículos o las revisiones nos establecen el pronóstico antes de que el paciente presente las fracturas, pero este es una revisión de 72 casos en Australia en que los pacientes ya se fracturaron secundario a sus metástasis óseas y vemos que la sobrevida en esos pacientes cae dramáticamente, principalmente en los pacientes que tienen cáncer de pulmón. Y acá en esta tabla vemos pues que en realidad los pacientes con cáncer de pulmón a los 24 meses pues en realidad eh, pues ya han fallecido. Entonces establecer la sobrevida de esos pacientes después de fracturarse es importante porque también nos va a ayudar a establecer las metas terapéuticas en esos pacientes. Importante pues también la valoración de la funcionalidad de esos pacientes. Después de las fracturas, la funcionalidad empeora catastróficamente y algunos marcadores o condiciones como la sarcopenia también nos predice el pronóstico de esos pacientes. Entonces, en este estudio nos muestra que aquí toman el índice vertebral lumbar del psoas porque esos pacientes pues fracturados y en las condiciones clínicas en las que están es difícil establecer la sarcopenia por otros mecanismos y en este nos muestra en realidad pues que los pacientes con sarcopenia tienen peor pronóstico que los pacientes pues, que no presentan sarcopenia. Otras causas son los tumores óseos primarios malignos. Generalmente el 30% de los condrosarcomas van a presentar fracturas patológicas, menos del 15% de los osteosarcomas y menos del 10% de los tumores de Ewing. Y generalmente pues esto ya es de manejo, tanto el diagnóstico como el tratamiento de sus especialidades, pues que no nos compete, pero tenemos que tenerlo en la cabeza para identificarlos y derivarlos tempranamente. Igual las hemopatías malignas como el mieloma múltiple es la afección ósea maligna responsable del mayor número de fracturas patológicas. Aquí tenemos pues que los mecanismos por los cuales pues se aumenta el daño óseo en estos pacientes y algunos de los blancos terapéuticos que se pueden utilizar.
Tener en cuenta que en estos pacientes también podemos utilizar bifosfonatos y denosumab mandatoriamente para evitar ese daño óseo que está establecido por la misma patología. Y otros medicamentos que se estudian y que también se promulgan son el rosuzumab, que va a interferir en la esclerostina, y el bortezomib, que son pues básicamente inhibidores de proteosomas. Que no tenemos que olvidar. Recordar que las fracturas patológicas, generalmente la primera causa es la osteoporosis primaria, pero también la osteoporosis secundaria aporta un gran número de fracturas patológicas precisamente por ese debilitamiento de la estructura ósea. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la osteoporosis secundaria se presenta en más del 50% de las mujeres premenopáusicas. Las mujeres posmenopáusicas no todas presentan fractura por osteoporosis primaria, alrededor del 30% corresponde a una fractura por osteoporosis secundaria y entre el 50 y el 80% de los hombres que presentan fractura puede estar asociada a osteoporosis secundaria. ¿Cuáles son las enfermedades que nos llevan a osteoporosis secundarias? Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Entonces, aquí las agrupan pues como en patologías endocrinas, inflamatorias, enfermedades renales, neuromusculares, gastrointestinales, condiciones nutricionales, cáncer, genéticas, etcétera, y el uso de medicamentos como los glucocorticoides. Importante en estos pacientes que se nos presente con una fractura en unas condiciones atípicas, pues investigar la causa de la subyacente para hacer un tratamiento dirigido, instaurar medidas pues como los antirresortivos, establecer estilos de vida pues adecuados para esos pacientes e ir evaluando el tratamiento. En los hombres y en las mujeres menores de 50 años tenemos que hacer un estudio exhaustivo y en los pacientes que no tengan esos riesgos clásicos de osteoporosis y todos los pacientes con una densidad mineral ósea baja y con Z-score menor de o igual de -2, tenemos que hacer estudios exhaustivos para tratar de buscar otra causa que corresponda a una osteoporosis secundaria. Entonces aquí tenemos pues como el algoritmo, acá tenemos las causas que ya dijimos que son muchísimas, y básicamente los pacientes que se fracturan con osteoporosis secundaria, pues entonces establecer la causa y según esa causa, pues vamos a establecer la terapia. Recordar que podemos utilizar los antirresortivos, terapia de reemplazo hormonal, según sea el caso, y medicamentos anabólicos y ir monitorizando pues la respuesta al tratamiento. Ese es un set pues de estudios que se pueden pedir según las sospechas clínicas que tengamos de los pacientes ante una sospecha de osteoporosis secundaria para tratar de establecer esa etiología. Algunos de los ejemplos, tenemos hiperparatiroidismo, entonces ya se ha visto en todas las condiciones que el riesgo de fractura aumenta. Importante en los pacientes con hiperparatiroidismo, tener en cuenta que el tratamiento quirúrgico que es indicativo en los pacientes que cumplan los siguientes criterios, que son pacientes menores de 50 años, los niveles de calcio sérico, la densitometría, y una fractura por fragilidad y tasa de filtración menor de 60 o nefrocalcinosis. Esos pacientes deben llevarse a manejo quirúrgico. ¿Y para qué? Porque se ha visto que la paratiroidectomía revierte la pérdida de densidad mineral ósea y disminuye el riesgo de fracturas. Entonces, identificamos un paciente con un hiperparatiroidismo que cumple estos criterios antes de que se fracture, idealmente llevarlo a ese manejo quirúrgico para evitar esa pérdida ósea acelerada en estos pacientes. También tenemos la osteoporosis inducida por glucocorticoides. Se ha visto que los pacientes que están sometidos a terapias mayores a 3 meses y con dosis mayores de 7,5 miligramos al día, generalmente tienen una reducción de la densidad mineral ósea y tienen mayor riesgo de fracturas por fragilidad. También trastornos como las alteraciones tiroideas que van a interferir en esta actividad de los osteoclastos también nos pueden llevar a producción pues, de ese tejido óseo anormal y aumento del riesgo de fracturas, patologías como la diabetes mellitus, tanto 1 como 2, por la resistencia a la insulina, teniendo en cuenta pues, que la insulina es un anabólico y va a interferir en la remodelación ósea,
Entonces estos pacientes también tienen mayor riesgo de fracturas patológicas, incluso el tratamiento de la diabetes. Se ha visto que las tiazolidinedionas tienen mayor, los pacientes que usan esos medicamentos tienen mayor riesgo de fracturas. Por el contrario, los pacientes que usan incretinas, hay estudios contradictorios, pero hay algunos estudios que nos muestran que tienen un efecto protector en cuanto al desarrollo de fracturas en estos pacientes. Otras muchas causas que nos llevan a que ese tejido óseo se debilite por múltiples mecanismos fisiopatológicos y también por los tratamientos asociados son las que describimos acá y nos quedamos cortos. Entonces tenemos la artritis, fibrosis quística, EPOC, enfermedad renal crónica, enfermedad neuromuscular, enfermedades gastrointestinales y los medicamentos pueden alterar esa fisiología normal del recambio óseo, de la arquitectura ósea y nos puede predisponer a que los pacientes pues presenten fracturas patológicas. Generalmente son estados inflamatorios o son patologías en las que utilizamos medicamentos como los esteroides o son patologías en las que el paciente va a estar paciente con fractura patológica, conocer la etiología siempre será la clave en el manejo. Entonces, no vamos a correr a llamar al ortopedista que nos inmovilice ese paciente o que, pues, a que le haga el manejo quirúrgico, sino que vamos a establecer primero la etiología para hacer un abordaje terapéutico adecuado. Ante la sospecha de malignidad, el manejo quirúrgico de la fractura no es una urgencia. Ya sabemos que inmovilizamos el paciente, utilizamos analgésicos, medicamentos como los bifosfonatos para interferir pues, que en ese daño óseo mientras tenemos la confirmación etiológica y es importante establecer el pronóstico de los pacientes antes de definir el manejo quirúrgico. Ya vemos que no todos los pacientes los vamos a llevar a manejo quirúrgico y eso va a depender de la sobrevida que tenga cada paciente. Y tener en cuenta pues que en casi todos los casos vamos a utilizar los bifosfonatos y anticuerpos monoclonales para evitar ese daño o esa destrucción del tejido óseo y evitar pues que esto nos lleve a una fractura patológica. Listo, eso es lo que les traía hoy. Muchísimas gracias, doctora Diana. Antes de entrar a la discusión, quiero invitar a todos los asistentes a que llenen el link de asistencia. Se entran al chat y ahí hay un link y deben llenarlo con los datos correspondientes. Me surgen muchas inquietudes con esta presentación y muchísimas gracias. Excelente presentación, doctora Diana. Vamos a aprovechar la presencia aquí de nuestros invitados. Sé que está el doctor Edwin, no sé si el doctor Ramírez nos está acompañando y el doctor Pineda, pero en principio los pacientes con fracturas patológicas generalmente son secundarias, como usted bien los planteó, a neoplasias. ¿Qué está pasando con la presencia de las neoplasias que estamos viendo que se están presentando en personas mucho más jóvenes cada vez? Sabemos que la neoplasia es inflamación, que el envejecimiento es inflamación, pero estamos viendo en personas jóvenes presencia de neoplasias. ¿Hay algún patrón independiente del genético que se pueda determinar? Doctora Diana y doctor Edwin y doctor Ramírez, si está con nosotros. Doctora, pues dentro de la revisión, lo que hablaba más de los tumores óseos primarios, generalmente sí está asociado con la parte genética. No encontré como, o en la revisión, pues no encontré como otras causas que expliquen la aparición de tumores a más temprana edad con metástasis óseas. Lo que sí hablaban es que hay aumento de la prevalencia de los pacientes que tienen metástasis precisamente porque debido a las terapias que han surgido para los pacientes con cáncer, pues estos tienen mayor sobrevida y obviamente pues eh, va a aumentar la prevalencia de las complicaciones asociadas al cáncer. Pero en los pacientes jóvenes en realidad no encontré como
una explicación de por qué hay tumores metastásicos en este grupo etario. Ya el doctor Gracias, Ramírez se conectó. Edwin y doctor Ramírez, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Qué bueno Bien, escucharlos. bien, doctor. Pues Estamos, realmente en pacientes jóvenes, en lo que compete específicamente al osteosarcoma, el osteosarcoma es una aberración, es algo que no se le ha podido encontrar específicamente una alteración genética o un origen detallado. Es por esto que en muchos casos no se puede tener una respuesta esperada con ellos a la quimioterapia y pues en muchos casos uno nota que hay pacientes que tienen una respuesta desfavorable, otros que tienen una respuesta un poco más favorable. Sin embargo, no es una respuesta tan predecible como uno puede encontrar, por ejemplo, en el Ewing, que hay una mutación genética mucho más puntual y que uno ve que disminuye efectivamente el tamaño tumoral, que hay una respuesta del paciente ante esa quimioterapia. Digamos que con esos dos que son los más frecuentes en la segunda década de la vida y en algunos casos en la primera década, siendo algo un poco más exótico, es como lo que uno encuentra, pero realmente el osteosarcoma es algo completamente aberrante. Con respecto a las otras neoplasias que uno podría encontrar, sí ahí es mucha más parte genética, sin embargo todo está en desarrollo y cada día pues salen muchas más cosas al respecto y pues es algo que digamos cada día le genera a uno más interrogantes. ok, fuera de los esquemas que nos mostró la doctora Diana, ahorita se está trabajando mucho el tema de inmunoterapia. ¿Qué tanto están manejando ustedes inmunoterapia en metástasis óseas? ¿O es más para otro tipo de lesiones metastásicas? Eh, Básicamente en ortopedia oncológica se ha venido utilizando inmunoterapia en algo de sarcomas de tejidos blandos, en metástasis óseas no tanto la inmunoterapia, realmente la experiencia que se tiene acá en el Instituto Nacional, eh, el manejo lo vienen dando un poco más con esquemas de quimioterapia convencional para lo que son pues próstata, lo que son eh, mama, lo que es eh, pulmón, aunque pulmón ahorita con las mutaciones nuevas que se pueden identificar a través de las pruebas de inmunohistoquímica, sí hay mucha evidencia que la inmunoterapia está mejorando la sobrevida de estos pacientes en las cuales antes veíamos que no tenían una buena sobrevida, que los pacientes tendían a una defunción temprana. Sin embargo, con el advenimiento de la inmunoterapia, estos pacientes están teniendo un mejor pronóstico cuando tienen estos marcadores como el ALK y pueden beneficiarse de este tipo de terapias disminuyendo el tamaño tumoral, disminuyendo la presencia de esas metástasis e incluso volviendo resecable la enfermedad que en un inicio era irresecable. Entonces, en cuanto a pulmón, sí se ha venido utilizando un poco más la inmunoterapia. En las otras, digamos, todavía está en proceso pues de ver qué tanto se pueden beneficiar, pero en pulmón con el tema de estos marcadores se ha profundizado un poco más en este tema. Ya con respecto en lo que es específicamente a lo que son los tumores primarios óseos, usualmente no se utilizan inmunoterapia, se viene utilizando es más la quimioterapia convencional, aunque como les digo, la idea es en algún punto de todo el tema de investigación llegar también a tratar de encontrar algo diferente a lo que se viene utilizando, porque como venimos viendo, lo tradicional no está dando los resultados óptimos o los resultados
Se nos fue la voz del doctor. ¿Aló? Sí, ya no se escucha. Ya no. Doctor Edwin, sí. Pulmón es algo que sí ha tenido mucho avance, en las demás no tenemos tanto avance. Realmente otra cosa de las que nosotros utilizamos específicamente en mieloma múltiple es apoyarnos del equipo de radioterapia. Al ser bastante radiosensibles, ellas nos permiten ser manejadas de esta manera igualmente. Sin embargo, pues obviamente tenemos los otros dos riesgos inherentes a la radioterapia, que puede ser la inducción de sarcomas secundarios, pues que también depende de la dosis y también depende del momento de la aplicación de la misma. Y el otro tema es de la osteoradionecrosis, que para nosotros se vuelve un problema que es terrible y que entramos a otro tema muy extenso que realmente para nosotros se vuelve una pesadilla. Ok, muchísimas gracias, doctor Ramírez. Doctor Edwin, ¿algún complemento? Doctora, buenos días a Sí, todos, espero estén muy bien. Dos cositas y una pregunta para el doctor. En el escenario de cáncer de mama y de próstata, que son pues de los cánceres más frecuentes que abordamos, la fractura puede sobrevenir en ocasiones por la misma terapia al generar estados de hipoestrogenismo o hipogonadismo. Entonces también hay que tratar de diferenciar porque a veces el paciente está bajo terapia y se nos pasó por alto y se fracturó. Entonces puede ser bien por una metástasis, pero también puede ser simplemente secundario del hipoestrogenismo o del hipogonadismo. Entonces las guías son un poquito diferentes en cuándo empezar tratamiento para prevenir el deterioro de la densidad mineral ósea, sí, y prevenir la fractura post secundaria a la terapia. Entonces tratar también de diferenciar esa partecita. em, y eso se da mucho, digamos, en cáncer de mama cuando son tratadas pues con letrozol, anastrozol, premenopáusicas, el deterioro puede ser muy marcado. Y una pregunta al doctor es, digamos, yo veo algunos falsos positivos de las gamografías óseas y eso a veces es estresante porque tenemos una gamografía ósea positiva, el ITAC o resonancia negativas, a veces uno encuentra como esas discordancias y puede ser como dificultar el proceso diagnóstico. Doctor, ¿tiene alguna sugerencia ahí o la utilidad de un PET de FDG? doctor Ramírez, ¿sí nos Dale. escucha? Pues con respecto, Ok. claro que sí, con respecto a la gamografía, nosotros usualmente la utilizamos en lesiones o en patología tumoral que sea, o sea, que genere blastos, o sea, que sea generadora de hueso, porque ella es la que más nos va a indicar como la presencia de lesiones a nivel óseo. Es cierto que en muchas ocasiones genera ciertos falsos positivos, especialmente con procesos a veces inflamatorios o con otro tipo de procesos crónicos degenerativos. Es por eso que, digamos, para nosotros no es el examen inicial de elección si queremos evaluar un área en específico. Obviamente estamos hablando de que queremos hacer un escaneo general. Entonces, no lo solemos utilizar de rutina en patologías, ejemplo, mieloma múltiple, porque ya sabemos que no tiene una utilidad. En el carcinoma renal de células claras no tiene digamos, una buena especificidad, porque al ser unas lesiones tan líticas que generan una destrucción tan rápida del hueso, no nos va a marcar absolutamente nada y la lesión puede estar ahí, ser básicamente muy evidente por otros métodos, sin embargo, por la gamografía no nos va a marcar nada. Lo mismo pulmón, muchas veces no nos va a marcar una lesión ósea, sin embargo la lesión es existente por otros métodos. El PET se convierte en una herramienta bastante útil en todas estas patologías que no tienden a producir huesos y que nos generan como esa duda en muchos casos. Entonces, para nosotros el PET suele ser como ese diferencial cuando
la gammagrafía tiende a confundirnos y definitivamente para nosotros la mayor validez en cuanto a los estudios y en cuanto a la diferenciación de si tenemos o no tenemos una metástasis la dan los estudios básicos, primero de radiología, y según lo que vamos en la radiología básica, pues hacemos el avance hacia la resonancia magnética, que no necesariamente tiene que ser contrastada. El contraste nos sirve mucho más pues, en los casos en los que sospechemos que hay algo de componente de partes blandas o que nos estemos enfrentando a un sarcoma de partes blandas que está infiltrando el hueso, que lo está destruyendo. En ese caso es de bastante utilidad, pero no es completamente necesario cuando se trata de algo primario de hueso. Ok, muchísimas gracias, doctor Ramírez, doctor Edwin, doctora Diana. Excelente presentación. Que tenga todos un bendecido día.